Hola, mi nombre es Juan Lombana. Este es el primer capítulo de una serie corta de videos introductorios a las redes neuronales utilizando la suite de aprendizaje automatizado de Azure. Comenzaremos entonces con una aplicación a modo de ejemplo en donde consumiremos un servicio web expuesto por los componentes de la suite de Azure, en donde clasificaremos el hecho de que al momento de cobrar un penalti, este sea un acierto, sea gol o por el contrario no lo sea. Para eso hemos definido entonces tres variables: la fuerza con la que se cobra el penalti, la altura del arquero, uno es bajo, dos es mediano, tres es alto, y he dividido el arco en 9 zonas en donde se cobran los penaltis. En un escenario real habría más variables que podrían establecer entonces una mayor cantidad de probabilidades y de condiciones, como si se juega local, de visitante, el estado del terreno, qué sé yo, el balón. Puede haber una cantidad infinita de variables que van a representar entonces las posibles variaciones y probabilidades de acertar o no el penalti. Para este caso solamente he tomado tres por fin con el objetivo de conservar el ejemplo lo más simple posible. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a correr con determinada fuerza a un arquero alto, a una zona que tradicionalmente es difícil, entonces resulta en gol. Y si hacemos entonces esto mismo, de pronto con menos fuerza en una zona baja, entonces esto podría, y espero que resulte en fallo, es lo normal, es lo tradicional, ¿sí? Y podemos establecer entonces situaciones de pronto que casuísticamente sean más difíciles de definir, ¿sí? Esta es el poder de las redes neuronales, ¿sí? Solamente hemos establecido con algún tipo de experiencia y entonces el componente de red neuronal empieza a realizar unas predicciones y unas clasificaciones de aquello que le estamos preguntando. Vamos a ver entonces esto cómo lo he logrado. Lo primero es ingresar a la suite de Machine Learning de Azure. Pueden de hecho hacer una prueba sin tarjeta de crédito. Y el primer escenario, el primer paso para realizar el ejercicio es tener un conjunto de datos. Entonces lo primero es que yo he definido manualmente un conjunto de datos en donde he definido básicamente tres variables, como se los mostraba en la aplicación: la altura del arquero, el lugar, de 1 a 9 en donde se cobre, la fuerza. Yo he hecho esto pues de forma manual. La idea es que esto en la vida real lo recojan una serie de sensores. Tengo un conjunto de datos muy limitado, muy pequeño, pero es suficiente para establecer una tendencia y para que la prueba sea válida. Y por último entonces el resultado, que para este caso es la primera columna, no tiene por qué ser la primera. Le he puesto aquí más por comodidad el hecho, y lo importante es que 1 es gol y menos 1 es fallo. Y he representado algunas situaciones, como si esto fueran situaciones de la vida real, con arqueros de diferentes alturas, a diferentes zonas, con diferentes fuerzas, y estableciendo si es gol o no es gol. Y lo siguiente que he hecho es definir un conjunto de datos muchísimo más pequeño, a modo de prueba también, en donde estoy validando aquello que ya había definido en el conjunto de datos más grande. Aquí cogí datos más aleatorios, aquí no estoy probando todos los posibles escenarios, sino unos escenarios al azar, estableciendo que algunos resultan en gol y otros no. Este es mi conjunto de datos de testing y este es el conjunto de datos de entrenamiento. Vamos entonces a ver cómo sería en la herramienta. Lo primero es que ese par de conjunto de datos los tengo que poner a disposición del experimento. Entonces lo subimos utilizando el botón nuevo, dataset de archivo local, y vamos y buscamos entonces el archivo. En este caso, a través del nombre del dataset, la suite me reconoce que esto es una versión nueva de un dataset que ya he subido con anterioridad, y en este caso pues mis archivos son separados por coma, ¿sí? Hay otros formatos que uno podría utilizar. Esto es lo primero. He realizado, he subido, le he entregado al estudio ambos archivos, y ahora nos dirigimos a la parte de experimentos y vamos a crear un nuevo experimento. Nuevo experimento en blanco. Y entonces en este caso vamos entonces a realizar, vamos a crear la red neuronal. Lo primero que tenemos que hacer es, del conjunto de datasets,
arrastrar el primer conjunto, el dataset de entrenamiento. Y la primera ventaja de utilizar esta suite es que es un flujo de trabajo en donde definimos entonces en donde definimos la red neuronal, su comportamiento, en donde la entrenamos y en donde realizamos pues toda la labor. Arrastro el conjunto de datos y el conjunto de datos tiene un endpoint que es el dataset. Yo podría explorarlo en cualquier momento. Y aquí puedo ver todo lo que el dataset tiene, ¿sí? Es una de las ventajas. El caso es que se arrastra el dataset y pasamos entonces a entrenar el modelo. Arrastramos el componente y me paro en el dataset y lo llevo hasta el punto que se ilumina en verde, que es por donde el componente recibe el dataset con los datos para realizar el entrenamiento. Posteriormente inicializamos el modelo. Esto es un modelo de clasificación binaria por el hecho de que solamente tenemos dos posibles resultados, -1 y 1, gol y fallo, y este lo llevamos al segundo endpoint del componente de entrenamiento. Aquí básicamente ya la red neuronal está lista, porque lo que va a hacer es los cálculos matemáticos entrenándose a partir de los datos que le hemos prohibido y matemáticamente va a realizar todo lo que necesita. Para que sea usable para nosotros, lo último que haremos es puntear el modelo mediante el componente de score. La salida de este componente es el modelo ya entrenado, lo arrastramos hasta el primer endpoint y posteriormente, qué pena con ustedes, aquí nos está advirtiendo algo el componente de entrenamiento. Evidentemente falta algo, y es en el conjunto de propiedades de este componente tenemos que indicarle cuál de las columnas del modelo de mi dataset de entrenamiento es la columna resultado, para poder que él realice la operación en base a esa variable. Esa es la variable dependiente del resto de variables que son independientes. Simplemente es cuestión de seleccionarlo, queda de esta manera, y lo único que nos queda entonces es evaluar el modelo versus los datos de entrenamiento para verificar que se encuentre realmente bien entrenado. Entonces arrastro el conjunto de datos de prueba y lo enlazo al componente en donde vamos a realizar la puntuación. Lo último que queda es correr el experimento. Como los conjuntos de datos son tan pequeños, esto tomará muy poquito tiempo. Con un conjunto de datos muchísimo más grande, pues evidentemente será muchísimo mayor. Teniendo esto, ya corrió, todo salió muy bien. Entonces ahora vamos al modelo entrenado y lo visualizamos. Y la ventana que vamos a mirar, entonces, es la que nos va a permitir ratificar el hecho de que los conjuntos de datos de prueba, que son estos que subí, en realidad coinciden y son verídicos a la predicción que está haciendo la red neuronal. La columna gol es la columna que yo he establecido manualmente. Las siguientes columnas son las variables que establecen esa predicción a la variable dependiente, o sea, las variables independientes, y las últimas dos columnas son el resultado de la red neuronal. La primera es el resultado en términos clasificatorios y la segunda es en términos probabilísticos, según el cálculo que estemos haciendo. Entonces, en este caso, los resultados cercanos a 1, miren que a nivel probabilístico son cercanos a 1, y los cercanos a -1, en este caso, son cercanos a 0, no son tan cercanos a -1, pero es suficiente para establecer la tendencia de que no es gol. Y estos datos, por lo menos la columna de clasificatoria, coincide en este caso con la columna de gol en todos los resultados, que no necesariamente tiene por qué ser de esta manera. En algunos escenarios puede darse que un par de resultados no se den, y es dentro de lo normal por el margen de error que hay en el cálculo de la red neuronal. Teniendo esto, hay algo muy novedoso, y es que podemos publicar este experimento como un servicio web predictivo. Yo ya he realizado entonces una previa publicación al servicio web, y este es el que estamos entonces consumiendo desde el cliente. Algo muy novedoso es que podemos realizar pruebas inclusive con un archivo de Excel. Aquí podemos descargar el archivo de Excel o una prueba directamente aquí en la consola, y que todo el servicio web ya se encuentra documentado para que realicemos la respectiva invocación de todos los parámetros, y nos da
un código de ejemplo en .NET, en Python y en R. Código que es más que suficiente para realizar la invocación y para realizar las pruebas o las aplicaciones finales con las aplicaciones reales que van a consumir el servicio. Muchísimas gracias.